Muy buenos días, queridos padres, y digo lo de queridos padres porque este vídeo va dedicado exclusivamente a vosotros, en lo que en nuestra sociedad actual se ha dado en llamar el Día del Padre. El año pasado, el 2021, en este mismo día grabé 3 vídeos acerca de el Padre. Voy a recordar el título, ¿cuál era? El título de esos 3 vídeos era Nuestra responsabilidad paternal con los hijos. Y abordé aspectos que tenían que ver con la formación y la educación de los hijos. En esta ocasión, en el 2022, grabaré tan solo 2 vídeos, no 3, sino 2 vídeos, que tendrán que ver más bien con los sentimientos paternales. Y acerca de los sentimientos paternales, voy a adelantar ya en este primer vídeo que hay unos sentimientos correctos que serán los que veremos hoy, y luego, y esto lo dejaremos para la próxima semana, hay unos sentimientos incorrectos, sentimientos paternales incorrectos. Y bueno, eso de hablar de que hay sentimientos paternales incorrectos, pues me da un cierto miedo, ya que de alguna manera no sé si hay sentimientos paternales incorrectos, no lo sé, pero iremos a la Escritura a ver lo que nos dice esta. Estoy pensando ahora en aquellas palabras de David en el Salmo 103, cuando él declara: como el Padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de los que también somos sus hijos, de los que le tememos, como el Padre se compadece de los hijos. Me gusta mucho esta expresión de David. Él, a la hora de pensar en los sentimientos de Dios, piensa a la vez en los sentimientos de un padre humano y pone el ejemplo y luego hace la comparación o la aplicación. De la misma manera que un padre se compadece de su hijo, así se compadece Dios de nosotros. Bien, adelantado esto, vamos a ver en este día lo que he dado en adelantar, unos sentimientos correctos. Y entre los muchos casos que podía traer a colación, he pensado en Jacob, en el patriarca Jacob. Y vamos a leer unos versículos que encontramos en el libro del Génesis capítulo 42, versículos 36 al 38, y luego explicaré un poquitín. Os situaré estos versículos en la correcta historia. Leemos aquí: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo a Benjamín. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y Jacob le responde, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Estaba pensando en José, al que al parecer, según ellos, estaba ya muerto. Pues su hermano ha muerto, y él, Benjamín,
él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, es decir, al lugar de los muertos, a la antesala del juicio. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Seol? Un poquitín la historia. Antes Jacob se había portado muy mal. Se había portado muy mal con Dios, incluso utilizando el nombre de Dios falsamente para conseguir sus planes. Se había portado muy mal con su hermano Esaú, al que de una manera por engaño y fraudulentamente le arrebató la bendición que le correspondía a él, a Esaú. Se había portado muy mal también con su padre Isaac, quien por engaño, y diríamos ahora en nuestro lenguaje, cayó en la trampa como un pardillo y le dio la bendición a Jacob cuando le tocaba dársela a Esaú. Claro, a resultas de esto, él tuvo que huir, porque su hermano dijo, cuando lo pille lo mato, por lo que me ha hecho. Y él tuvo que huir a la casa del hermano de su madre Rebeca, a Labán. Y ahí en la casa de Labán, como se dice ahora coloquialmente, él se encontró con la horma de su zapato. Sí, Labán le engañó con las esposas y le dio a dos de sus hijas. Él solo quería una, pero el otro le colocó a la segunda. En el salario, dice Jacob, recriminando el comportamiento de Labán, que se lo había cambiado hasta 10 veces. 10 veces. Casi nada, ¿verdad que sí? En cuanto a sus hijos, él había tenido de su amada Raquel, la ovejita, que es lo que quiere decir el nombre de Raquel. Bueno, yo también tengo otra Raquel, mi esposa. No sé si es muy oveja o no, pero vaya, conmigo se porta muy bien. Él había tenido 2 hijos, José, el primogénito, y Benjamín. E incluso en Benjamín se dio, pues, un acontecimiento muy triste. Y es que mientras Raquel lo daba a luz, ella murió, pero el hijo se salvó. Menudo hijo, el hijo de sus amores, al precio de la misma vida de su madre. Vino al mundo Benjamín, era de los 12 los que más quería. Pero ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que sus hermanos habían vendido a José a los egipcios en casa de Potifar y una larga historia. Y luego fueron al padre con el cuento de que una mala bestia habría matado a José y le cogieron ropa de él y la mancharon de sangre, etcétera, etcétera. Y el pobre padre se lo tragó. Claro, se lo tragó el pobre padre. Pero han ido pasando los años y ha venido una gran hambre en toda la tierra. Y Jacob, con toda su descendencia, que no era poca, a estas alturas ya no era poca, porque Jacob ya había servido 20 años que le había estado engañando en casa de su tío Labán. Y cuando vino esta gran hambre, Jacob, que ya tenía una prole muy grande, había oído que en Egipto había trigo, había pan, y mandó a sus hijos y les dio dinero y les dijo: id a Egipto y comprad pan para que no muramos. Y mira por dónde. Lo que es la providencia de Dios. Dios había permitido que José, por gracia divina, hubiese ido escalando puestos, hasta convertirse en la segunda persona. Aparte de Faraón, que era el primero, el segundo era él, era un virrey.
y todo lo había dejado el faraón en las manos de José. Dice el texto bíblico en Génesis que nada se hacía en aquel reino que no estuviese aprobado por José. Con que mira por dónde, lo que hace la providencia de Dios. Estos hombres van a parar. Y José se encuentra con ellos. En varios lugares se nos dice que José tuvo que disimular, tuvo que hacerse el duro, porque sus sentimientos le traicionaron. Y cuando los vio, los hubiera cogido a todos del cuello, los hubiera perdonado, los hubiera besado, como al final hizo, porque al final del libro del Génesis sí que lo hizo. Pero ahora no interesaba, porque faltaba allí gente. Faltaba su padre, faltaba su hermano Benjamín, y él sabía de la maldad de estos hermanos suyos, con que se inventó una treta que lógicamente le salió a la perfección. El caso es que les dijo: vosotros sois espías, más o menos, juego con la memoria. Vosotros habéis venido aquí con otras intenciones, y ¿sabéis qué? Como yo no me fío de vosotros, se va a quedar aquí uno, que va a ser Simeón, otro de los principales. Iros, y cuando vengáis con vuestro hermano Benjamín y yo lo vea, porque les dijo: bueno, sois todos. Dice: no, aún falta uno, pero es que el padre no quiere soltarlo, tal y tal. Dice: pues traédmelo, y solamente cuando venga aquí este hermano que decís que falta, yo os soltaré, porque lo metió incluso en la cárcel a todos. Os soltaré a Simeón. Y ellos, muertos de miedo y con muy mala conciencia por lo que habían hecho años atrás, se decían el uno al otro: la mano de Dios está contra nosotros, nos está devolviendo el pago por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Bueno, estaban asustadísimos y llegaron al padre. Y aquí encontramos esta porción. Le dijeron al padre: mira, aquel varón de Egipto está dispuesto a darnos todo el alimento que necesitemos, pero tenemos que llevarle al hermano que faltaba. Casi nada, pobre Jacob. No cayó para atrás y se desnucó, como le ocurrió al sumo sacerdote Elí, de puro milagro. De puro milagro. Y ahí encontramos estas palabras que voy a volver a leer y hacer un pequeño comentario, que yo las he definido como sentimientos correctos. Un padre con sentimientos correctos. Vuelvo a la lectura, hermanos. Dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ya lo hemos dado por muerto, ni Simeón tampoco, el que se ha quedado como retenido allá en Egipto. Y a Benjamín ahora resulta que lo queréis llevar. Pues no, contra mí son todas estas cosas. De alguna manera también la conciencia en Jacob se le estaba removiendo. Y sus palabras se parecen un poquitín a las palabras de Ruth. Cuando vuelve después, bajo mi punto de vista, de haber tomado un camino equivocado, dejando Belén, la casa del pan, y yéndose a Moab, que no tenían que haberlo hecho, aunque la mano de Dios estaba por encima también, conduciendo todas las cosas para sus fines. Y cuando ella llega y todas le dicen Noemí placentera, dice: no me llaméis Noemí, llamarme Mara amarga, porque la mano del Señor ha salido contra mí, he perdido a mi marido, he perdido a mis hijos, lo he perdido todo y vengo hecha una desgraciada. Pues un poquitín, este era el sentimiento de Jacob. Versículo 37, respuesta de Rubén. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Si yo no vengo con Benjamín, aquí están mis hijos, los haces morir. Te lo autorizo. Entrégalo en mi mano a Benjamín, que yo te lo devolveré a ti. Y Jacob le respondió. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros de ninguna manera, pues su hermano José
ha muerto hace muchos años, y solamente me ha quedado él. ¿Y sabéis qué? Si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis caminas con dolor al Seol, al lugar de los muertos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, él había tenido, como hemos dicho antes ya, que huir de su hermano Esaú. Y ahora se ha encontrado con la horma de su zapato. Y podemos decir ya, antes de terminar, porque ya terminaremos pronto, que en Jacob de alguna manera se cumplió el principio bíblico que aún estaba por escribirse, de Gálatas capítulo 6 y versículo 7, donde el apóstol San Pablo les dice a los Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí. Jacob se había portado tiempo atrás muy mal, tanto con Dios como con sus hermanos, como con su hermano Esaú, como con su padre, y ahora resulta de que se está encontrando con lo que merecía. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros, para los padres. Queridos padres, en estos días vamos a celebrar el Día del Padre. ¿Y qué padre no tiene sentimientos por sus hijos? ¿Hay algún padre que no tenga sentimientos? Pero cuidado, cuidado. Aunque los sentimientos de Jacob aquí eran correctos, no eran correctos, eran correctísimos. Sin embargo, la escena de aquí tiene que ver con los pecados que había cometido antes. Y aquí tenemos una enseñanza también para nosotros como padres. No nos olvidemos que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que como padres hagamos mal, eso también vamos a segar. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo vídeo, que grabaremos acerca de unos sentimientos incorrectos, que no os lo adelanto, pero la semana que viene ya veréis en qué los baso.